buenas noches para todos mis hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Un cordial saludo desde Florida Blanca, Santander, conectado en este sábado musical para la honra y gloria del Señor. Tenemos un tema muy interesante, muy importante, el cual ha sido también escrito por el pastor Fidel Boada y está titulado Los talentos al servicio del Señor y ofrendas de alabanza. Para ello vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, verso 20, y allí encontramos entonces la siguiente expresión. Se nos está hablando sobre la parábola de los talentos, y en este texto se enfatiza lo siguiente: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Así que este texto de introducción de la palabra del Señor nos muestra la multiplicación de los dones, esos dones puestos al servicio del Señor, esos dones que el Señor ha entregado y cómo se han multiplicado en el caso de este siervo. Y sobre eso vamos a hablar en esta noche, cómo el Señor quiere que nuestros talentos sean entonces puestos a su servicio, cómo el Señor quiere multiplicar nuestros dones de manera tal que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Algo importante o algo interesante que podemos nosotros ver en cuanto a la parte de los talentos es que pueden definirse como dones, también como capacidades, o podemos mencionarlos como facultades. Y sobre esa parte de las facultades vamos entonces a trabajar y a mirar cómo el Señor quiere que esas facultades que nos ha dado puedan también entonces ser desarrolladas para su honra y para su gloria. En primera medida vamos a tener una cita muy especial del libro La Educación, donde leemos lo siguiente. Allí se expresa de la siguiente manera: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y también en la parte espiritual la semejanza de su hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles del desarrollo, su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Así que nosotros vemos aquí algo muy importante. Dios crea al ser humano, ese relato lo encontramos allí en Génesis capítulo número 2, donde está la creación detallada del hombre y la mujer. Y dice también Génesis capítulo 1 que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Pero esas facultades que Dios le dio al hombre debían irse en un desarrollo, debían ir creciendo. El hombre fue creado ya en una edad madura, el hombre y la mujer, pero esas facultades, tanto físicas, mentales y espirituales, debían irse desarrollando. No estaban ya en un pleno desarrollo, sino que ahora era tarea del hombre, tarea de la humanidad, ir creciendo en el desarrollo de las facultades que el Señor le había entregado. Bien, vamos a mirar entonces que en la palabra facultad nos dice en una definición que podemos encontrarla en la página definición.de, y allí entonces se nos dice que una facultad es el poder o también el derecho o la aptitud o la capacidad para hacer algo. Eso es una facultad. También hemos dicho que se puede decir dones o también talentos. O sea, ¿qué es? Poder, derecho o la aptitud o capacidad para hacer algo. El Señor nos dotó de diferentes capacidades. El Señor nos dotó de diferentes aptitudes que podemos nosotros desarrollar día a día, tanto en nuestra parte física, como se mencionaba, segundo también en nuestra parte mental. El hombre ha alcanzado grandes logros en su parte mental y también el Señor nos ha dotado de aptitudes y capacidades para alcanzar grandes logros en nuestra vida espiritual. Podemos nosotros encontrar que hay diferentes tipos de facultades que se puedan detallar en ese sentido. ¿Qué facultades son las que Dios ha dado al hombre? Podemos ver en primera medida
que una de esas facultades es el habla, ¿sí? Es allí entonces donde se transmite el poder moral o emocional de una persona, la facultad del habla, en los cuales el Señor nos ha otorgado y tenemos la capacidad de transmitir entonces nuestras ideas, nuestros pensamientos. También tenemos facultades mentales, como lo mencionaba en el libro La Educación. También tenemos facultades morales que tiene que ver con las costumbres o las reglas de conducta. Esto también es algo que se puede desarrollar en el ser humano. También podemos nosotros leer en el Camino a Cristo, en la página número 15, que se menciona de facultades nobles. Y en el libro La Educación se habla entonces también de las diferentes facultades físicas. También en el mismo libro se puede detallar que se habla entonces en la página 17 sobre la facultad de pensar o el poder hacer algo. Y también hay otra facultad que puede mencionarse y es la facultad de escoger o de libre elección. Así que son varias las facultades, varias las capacidades que Dios ha dado al hombre y que deben ir en un pleno desarrollo, deben ir creciendo, deben ser cultivadas para su honra y para su gloria. De esta manera, entonces, se nos invita ahora a que podamos nosotros trabajar. En la parábola se dice que a aquel hombre se le habían entregado 5 talentos, ¿sí? Se describe así, 5 talentos, podemos decir facultades, pero cuando vino el Señor a recoger, vino el Señor a visitarlo, dice, aquí tengo los 5 que me entregaste y tengo 5, los he trabajado, los he multiplicado. Vamos a ver un poco entonces sobre esa parte del desarrollo de las facultades con que Dios nos ha dotado. En el Evangelio de Lucas encontramos que las facultades deben ir en un pleno desarrollo. Lo encontramos en el ejemplo que se describe allí de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dicen de él que como niño, dice, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En esa corta línea que escribe allí el historiador Lucas, entonces encontramos que se menciona cómo las facultades naturales iban en crecimiento. El niño crecía, ¿sí? El apóstol Pablo dice en una expresión, cuando era niño hacía cosas de niño, pero ahora que soy adulto hago cosas de adulto. O sea, hay una madurez, van las capacidades, se van forjando, se van fortaleciendo, se van desarrollando y debemos llegar a una madurez. Así que se presenta como en la vida del Señor Jesucristo esas facultades naturales, esas facultades que todo ser humano tiene, se fueron desarrollando en él. ¿Listo? Así que también encontramos en ese mismo capítulo de Lucas 2, en el verso 52, que nos dice también que crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Entonces allí se mencionan las 3 clases de facultades que nos mencionaba el libro de la Educación. La parte del cuerpo, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Cuando dice crecía en estatura, está refiriendo a la parte física, crecía en sabiduría, está su parte mental, y también dice que crecía en gracia para Dios y los hombres. Esto es en el desarrollo espiritual. ¿Listo? Así que es importante que día a día nuestras facultades puedan irse desarrollando. Y ese desarrollo se da a medida que las utilizamos, que las empleamos, en especial para servir a nuestro Señor. Vamos a mirar entonces cómo las facultades del Señor Jesucristo se desarrollaron. Vamos a verlo bajo la luz del espíritu de profecía. Y vamos a mirar en el libro Deseado a todas las gentes, página 49 a la 51. Allí nos dice lo siguiente: con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. ¿Qué contemplaba entonces María? Que ella podía observar el desarrollo de sus facultades, cómo a medida que se iban ejerciendo, esas facultades se iban fortaleciendo, iban creciendo. Y también contemplaba algo muy importante: la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular en esa mentalidad inteligente y receptiva
Así que ahora vemos cómo María, como madre, dice, trataba de estimular, trataba de que esas facultades se ejercieran, esas facultades se pusieran en desarrollo. Es como si nosotros tenemos nuestros hijos o nosotros mismos tenemos alguna facultad, como que nos agrada la parte de la música, nos agrada, por ejemplo, la parte de la pintura, del dibujo, nos agrada entonces la parte de poder expresarnos en público. Y debemos entonces colocarlo en la actividad para que esas cosas vayan creciendo, se vayan fortaleciendo. Y nos sigue diciendo este párrafo: mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre sino Dios. Así que aquí nosotros encontramos cómo también el Señor nos ayuda, cómo el Espíritu Santo está allí dispuesto también a ayudarnos en el desarrollo de nuestras facultades, de nuestros dones, de nuestros talentos, si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor. Pero encontramos también algo muy interesante y vamos a mirar que se nos dice que esas facultades fueron desarrolladas por el ejercicio de las mismas, ¿sí?, por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver allí en Hijos e Hijas de Dios, página 137, que nos dice: la niñez y la juventud de Cristo se desarrollaron en circunstancias humildes, bajo condiciones favorables para el desarrollo de una constitución sana. Estaba lleno de sabiduría divina y por el estudio y la meditación de la naturaleza y la comunión con Dios, sus facultades se fortalecían cada día. Así que el Señor Jesucristo, a pesar de que estaba no en las mejores circunstancias, porque nosotros podemos decir, no, pero es que yo no tengo cómo pagar unas clases de música, unas clases de pintura, unas clases de cómo manejar público, de retórica, de homilética, de esto, aquello otro. Entonces yo como que no, por eso ese don, como que esa facilidad que tenía para cierta cosa como que desapareció. Pero aquí nosotros vemos que el Señor creció en un lugar donde no habían como las mejores condiciones, dice allí las condiciones favorables para el buen desarrollo de sus facultades, pero nosotros encontramos que estaba lleno de sabiduría divina y por el estudio y la meditación de la naturaleza y la comunión con Dios, tres cosas importantes: estudio y meditación de la naturaleza y la comunión con Dios. Entonces ahora sus facultades se fortalecían, se unió con Dios, buscó de Dios, colocó sus capacidades en las manos de Dios y Dios ahora permitió que fueran creciendo en ese desarrollo. Vamos a ver entonces que es importante que nosotros nos esforcemos en el desarrollo de nuestras facultades. Tenemos que buscar la manera. Y es que el Señor siempre busca que el ser humano coloque esa parte de su vida y se esfuerce, ¿sí? Por eso, por ejemplo, leemos en Josué, cuando se le dice a Josué, cuando va entrando a la tierra prometida, le dice: esfuérzate y sé valiente. Es importante el esfuerzo, ¿sí? Es importante entonces que el hombre avance y coloque su decisión en alcanzar ese objetivo, siempre tomado de la mano de Dios. Leemos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 265. Todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. Querido joven, querido hermano, ¿quieres ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Quieres ser un obrero juntamente con Dios para la ganancia de muchas almas? Entonces esfuérzate por alcanzar la perfección en ese don, en ese talento que el Señor te ha dado. Muchas veces tenemos alguna capacidad, pero no hacemos el esfuerzo por avanzar. Si sabes tocar la guitarra, pues esfuérzate para hacer cada día una persona que la toque cada día mejor y puedas enseñar a otros, no para lucirse, no para sacar pecho, decir yo sí sé ejecutar este instrumento. Si tú tienes un talento como de pronto el pintar, el dibujar, entonces esfuérzate cada día. Si tu capacidad es ir a predicar el evangelio, se te facilita hablar con las personas, compartirle la palabra, esfuérzate cada día, avanza en ello, estudia la palabra, siempre estés capacitado para tener pan de vida siempre.
necesitamos esforzarnos si queremos ser obreros juntamente con Dios. Ahora, se nos sigue diciendo, la verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales, y la ejecución de todo deber es el adiestramiento del cuerpo, de la mente y del alma para el servicio divino. Así que la verdadera educación tiene que ver ¿con qué? Con la preparación de las capacidades físicas, la parte de nuestro cuerpo, también la parte mental y la parte moral. Y la ejecución de todo deber es el adiestramiento del cuerpo, de la mente y del alma para el servicio divino. Dice entonces, esta es la educación en la vida eterna. Así que el Señor quiere que nosotros nos esforcemos en ello. Vamos a mirar cómo en ese desarrollo de las facultades es importante que las facultades se desarrollen de manera integral. No hacer una cosa y abandonar la otra, ¿sí? No, por ejemplo, cuando una persona comienza a hacer ejercicio porque quiere tener masa muscular, entonces necesita ejercitar tanto las piernas como los brazos, ¿cierto? Todas las partes para que todo vaya en un desarrollo proporcional. ¿Listo? Entonces, de esa manera, todas las facultades deben desarrollarse al mismo tiempo. Vamos a mirar qué nos dice la inspiración referente a esta parte, y nos presenta lo siguiente. Si se usan ciertas facultades con descuido de las demás, el designio de Dios no se realiza plenamente en nosotros, porque todas las facultades ejercen su influencia y dependen en gran medida la una de la otra. Entonces hay muchas facultades, ¿listo? Como estamos enfatizando en la parte musical, entonces vamos a mencionar lo siguiente. Yo tengo como se me facilita esa música, me gusta la parte musical y comienzo yo solo a practicar eso, y eso es lo que yo fortalezco, pero deja a un lado, por ejemplo, la facultad de colaborar, de ayudar, de ser servicial, de poder yo también capacitarme de pronto en la parte de expresar la palabra, de poder compartir con las demás personas. Entonces va a haber un desequilibrio en esa parte. Va a haber un músico que sabe mucho, pero que no sabe, no tiene como esa capacidad de empatía con las demás personas, esa capacidad de poderse relacionar con los demás, sino que se cerró como allá en una situación aparte, porque solo se fortaleció en ello, y eso no es lo que quiere el Señor. Necesita que todas las cualidades sean desarrolladas entonces al mismo tiempo. No se puede usar eficazmente una de ellas, una facultad, sin la operación de las otras, para que el equilibrio se conserve cuidadosamente. Si toda la atención y fuerza se concentran en una, mientras las otras permanecen dormidas, el desarrollo es intenso en esta y nos conducirá a los extremos, porque todas las facultades no han sido cultivadas. Entonces, cuidado con ¿qué? Con los extremos. Cuidado con entonces, no, es que yo lo único que hago es esto es lo que yo hago. Hay personas que, por ejemplo, se capacitan en cierta área laboral, y entonces cuando le dicen, vea, pero usted me puede colaborar en esta parte, no, porque yo lo que me capacité es en esto. Y resulta que en el desarrollo de nuestras cualidades, de nuestras facultades, de nuestros dones, no podemos llegar a esa situación. Es verdad que el músico sabe de música y otras personas en otras áreas saben de otras cosas, pero uno debe desarrollar sus facultades en la misma medida. Algunas mentes están atrofiadas, nos sigue diciendo, y les falta el debido equilibrio. No todas las mentes están por naturaleza constituidas de igual manera. Tenemos mentes diferentes, algunas son fuertes en ciertos puntos y muy débiles en otros. Y estas deficiencias tan evidentes no necesitan ni debieran existir. ¿Por qué entonces vemos personas que de pronto para unas cosas tienen grandes facultades, pero en otra, uy, ¿qué pasó aquí? No pensé que esta persona tuviera como esa manera de ser, ¿no? Es que es buen músico, pero no, esa manera de comportarse, de tratar a las personas, sí, no le queda bien. Entonces, ¿por qué encontramos estas situaciones? Porque se ha desarrollado una parte y se ha dejado la otra como algo que no era importante. Y dice la pluma inspirada, esto no debiera existir.
si los que los poseen fortalecieran los puntos débiles de su carácter, cultivándolos y ejercitándolos, llegarían a ser fuertes. Esto lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 290 y 291. Es muy claro entonces que las facultades deben desarrollarse en conjunto, ¿sí? Todas al mismo tiempo de manera integral, y eso es lo que nos presenta el Señor entonces en su palabra. ¿Qué ocurre entonces si no ejercitamos todas nuestras facultades? Si esos talentos, esos dones que el Señor nos ha entregado, no los ejercitamos, sino que los dejamos morir porque nos da miedo arriesgarnos a avanzar, nos da miedo entonces colocarlos en actividad. Nos falta ese buen deseo, propósito de avanzar, esa fuerza de voluntad para desarrollarlas. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 8. Allí nos dice lo siguiente: pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió, dice, el dinero del Señor. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Lo escondió, ¿sí? Yo sé, de pronto me interesa un poco la música, sé cantar, sé ejecutar un poquito un instrumento, pero no, deseo mejor como enterrarlo, no quiero seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Enterró su talento, enterró su facultad, ¿listo? Ahora, en el mismo capítulo, en el verso 24 al 27, dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le pasa su talento. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debería haber dado mi dinero a los banqueros, y al haber yo vuelto hubiera recibido lo que es mío con intereses, o sea, se hubiera multiplicado. ¿Cuál es la orden que ahora entonces se le da a este siervo? Dice el verso 27 y 28: quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquí vemos entonces claramente las consecuencias cuando nuestros talentos, nuestras facultades, no las colocamos en actividad, no las desarrollamos, las escondemos, las dejamos por allá a un lado que se vayan oxidando, y después cuando queramos entonces avanzar, como que ya no es igual, ¿sí? Es como si nosotros nos gusta cantar, tenemos esa facultad del canto, de la alabanza, y de repente ya dejamos de participar en la alabanza, dejamos de presentar especiales, dejamos de esforzarnos. Si nos gusta la composición de himnos, entonces ya dejamos, y después con el tiempo vamos a cantar, y bueno, ¿y cuáles eran los himnos que cantaba? Ya como que se fueron borrando, ¿sí? Porque se enterró el talento y ahora es quitado, nos dice entonces el texto. En Palabras de Vida de Gran Maestro, en la página 290, se nos amplía un poco más sobre este punto de la parábola y nos presenta lo siguiente: el que había recibido el menor don fue el que dejó su talento sin aprovechar. Los otros tenían 5, ¿cierto? Los otros tenían más, pero este tenía 1 y fue el que lo dejó allá quietico, ¿sí? Aquí se da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentar el servicio a Cristo. Los otros tenían más. No, pero es que mire, ese canta, ese toca un instrumento, también predica, también es líder, y yo no, yo solamente como que medio por aquí. Entonces, no, yo como que me quedo quietico. Eso le pasaba a este. ¿Será esa nuestra situación, querido hermano, querido joven? ¿Será que estamos enterrando nuestro talento? Quizás sabemos, el Señor nos ha inspirado en algunas letras, algunas alabanzas, pero cuando vemos otros que cantan y ejecutan instrumentos, digo, no, pero esta letra me parece bonita, pero no sé cómo ejecutar un instrumento, cómo darle, cómo publicarlo. Entonces, no, yo mejor como que me quedo quietico. ¿Será que esa será nuestra condición? No, querido hermano, no escondamos nuestro talento, no escondamos nuestras facultades.
porque esto fue lo que hizo este hombre. Vio que otros tenían más facultades y sintió que la de él era pequeñita y fue y la escondió. Si pudieran hacer algo grande, nos sigue diciendo, cuán gozosamente lo emprenderían. Pero debido a que solo pueden servir con cosas pequeñas, creen que están justificados por no hacer nada. ¿Sabes cantar? Prepara un especial. ¿Sabes tocar la guitarra? Toca la guitarra. Vaya ejecutándole a medida que va practicando, va aprendiendo más. ¿Sabes tocar la flauta? ¿Sabes tocar otro instrumento? Adelante, amigo. Adelante, mi querido hermano, querido joven. No te quedes allá. No te quedes ahí quieto como que no, dejemos que otro lo haga, porque cuando ya quieras avanzar va a ser complicado, porque si lo escondemos, las consecuencias es que se nos será, ¿qué cosa? Se nos será quitado. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. En eso se equivocan. El Señor está probando el carácter en la manera en que distribuye los talentos. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, ¿qué hubiera pasado? Los habría enterrado lo mismo como enterró el único talento que recibió. El descuido de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. El plan de Satanás es que las personas no ejerzan sus talentos, sus capacidades y sus cualidades, porque sabe que si se desarrollan debidamente, en primer lugar, glorificarán a nuestro Dios y en segundo lugar, servirán de apoyo para la iglesia. Esto es lo que quiere el enemigo, que no desarrollemos nuestros talentos, que enterremos nuestros dones. Así que es importante que ejerzamos los dones, que los pongamos en práctica para la honra y la gloria de Dios. Así que es importante que reflexionemos sobre el tema de la música. ¿Será que lo estamos ejerciendo? ¿Será que lo estamos practicando para su honra, para su gloria? ¿O será que lo hemos enterrado? ¿Cuál es la situación en nuestra vida frente a este don maravilloso que el Señor nos ha entregado? Necesitamos entonces poder tener muy en cuenta esta parábola de los dones y poder también ejercer nuestros dones y talentos. En el libro Obreros Evangélicos nos presenta los que han tenido grandes privilegios y oportunidades, pero que dejaron de mejorar sus facultades físicas, mentales y morales y vivieron para agradarse a sí mismos, negándose a llevar su responsabilidad, están en mayor peligro y condenación delante de Dios que los que yerran en puntos de doctrina y sin embargo tratan de vivir para hacer bien a otros. Tengamos cuidado de enterrar nuestros talentos, nuestros privilegios, de desaprovechar las oportunidades, de ejercerlos para la honra y para la gloria del Señor. Así que el que tiene ese don de la música, si tú lo tienes, querido amigo, querido joven, practícalo, comparte con otros, ejércelo para la honra y la gloria de Dios. Y de esa manera, esa facultad va a ir en crecimiento. Hay una advertencia que aparece en Conflicto de los Siglos, página 478, y es la siguiente. En el juicio se examinará el empleo que se haya dado a cada talento. ¿Qué se va a examinar en el juicio? El empleo. Si tú tocas, si tú cantas, pero no cantas para Dios, sino quizás para el mundo, ¿cuál va a ser el dictamen del juicio? Si tú tienes el talento de la música para cantar para el Señor, pero lo has enterrado, ¿cuál será el dictamen del juicio? Porque se examinará el empleo que se haya dado a cada talento. Enfatizamos sobre la música hoy, pero se enfatiza sobre todos los talentos. ¿Cuál es el empleo que le hemos dado? Y hace las siguientes preguntas. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con intereses? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones, a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero y nuestra influencia? Esos son talentos,
son cualidades que el Señor ha dado para desarrollar. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta tenemos para esos interrogantes? Querido amigo y querido hermano, es muy importante y trascendental que nosotros podamos reflexionar sobre esas líneas que nos dice aquí el conflicto de los siglos. No podemos nosotros permitir que las cosas de este mundo nos enreden, que de pronto el enemigo arme situaciones que absorban el tiempo que podemos nosotros utilizar en el ejercicio de este don, porque es que la música requiere de ejercicio, de práctica, de tiempo, donde nosotros podamos ensayar, practicar y de esa manera pueda crecer para honra y gloria al Señor, porque si dejamos para ya cada 8 días, que es el sábado, y ya en la mañana a ver qué vamos a hacer, pues de esa manera no va a crecer. Necesitamos invertir tiempo y de esa manera crecerá ese talento y el Señor será glorificado. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 4, verso 10 y 11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Téngalo muy en cuenta, subráyelo allí en su Biblia. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, el Señor nos bendiga. El Señor permita que nuestros talentos puedan ser puestos en las manos del Señor para su honra y para su gloria. Es mi deseo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.